la mañana. Comenzábamos 2019 sin presupuesto en el Cabildo y con duras críticas por parte de la oposición que reclamaba la presentación al menos del borrador de las cuentas. Ayer se presentaba este documento por parte del equipo de gobierno formado por Coalición Canaria y el Partido Socialista. Por segunda vez en la historia de la corporación se superan los 100 millones de euros. Buenos días, Rafael Páez. Muy buenos días. Consejero de Hacienda del Cabildo de Fuerteventura. Me decía un poquito de mala leche la presentación de la entrevista. Por el tema de las críticas, y usted decía, bueno, si es que la mayoría de las corporaciones e instituciones no han presentado siquiera todavía el borrador. Sí, lo decía porque parece que es una cosa muy excepcional y es más habitual de lo que la gente piensa, o por lo menos los portavoces de la oposición piensan. A estas alturas yo creo que hay más instituciones que no tienen presupuestos aprobados que los que la tienen aprobado. De todas formas, es verdad que se ha dado una circunstancia que, bueno, en este caso, la responsabilidad que tengo en el área de Hacienda, una responsabilidad que llevo bastantes años, son 12 años. Los suyos son los números. Son 12 años ya, 8 en el ayuntamiento y 4 ahora en el Cabildo, y efectivamente siempre se habían aprobado los presupuestos antes de finalizar el ejercicio anterior al que correspondía a los presupuestos. En este año se ha dado una circunstancia que no se había dado nunca tampoco en la historia, ¿no? Sí, es verdad que habíamos empezado algunas veces el año económico sin tener presupuestos generales del Estado. Cuando estaba gobernando el Partido Popular, pues hubieron problemas y bueno, se aprobaron en junio unos presupuestos del año anterior. O sea, estuvieron 6 meses sin presupuestos, con presupuestos prorrogados. En este caso estamos en una circunstancia muy parecida, no tenemos presupuestos generales del Estado. Y esos documentos son importantes para las instituciones porque nos basamos en muchas de las previsiones que tienen recogidos esos documentos para hacer las nuestras. Las previsiones de ingresos, supongo, ¿no? Sí, sobre todo en la parte de ingresos, obviamente. Pero además es que esta vez se ha dado una circunstancia que no se había dado nunca, y es que el Gobierno saca, el 21 de diciembre, quiero recordar, un Real Decreto donde dice que automáticamente los salarios de los trabajadores tienen que incrementarse con el 2,2%, una negociación que había llevado a cabo los sindicatos con el Partido Popular y que estaba previsto que se incorporara, pero esa decisión se toma mediante Real Decreto a final de diciembre. Es decir, todas aquellas instituciones que ya habían llevado a cabo los informes de aprobación de sus presupuestos, pues obviamente desconocían esa normativa legal y por tanto no tenían que atenderla. Los que no habíamos llegado a la aprobación, pues obviamente teníamos que adaptarnos. Eso supuso el readaptar todos los costes salariales, no solo del Cabildo Insular de Fuerteventura, sino de los organismos que consolidan con el mismo, en este caso el Patronato de Turismo, el Consejo Insular de Aguas y el Parque Tecnológico. Y esa fue la causa principal del retraso. Insisto, estamos a día 14, la intención es que lo aprobemos antes el 28, de ¿no? Es la sesión plenaria próxima. Antes de final de mes, y por tanto quizás nos retrasemos en tener el presupuesto efectivo, pues 15 días o 20 días más de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, porque también tengo que hacer un recordatorio que los presupuestos los aprobamos inicialmente, normalmente en el mes de diciembre, después hay que publicarse, si no hay alegaciones, pues se aprueban de forma definitiva, pero en efectivo lo que son los presupuestos aprobados para poder operar con ellos suelen estar a finales de enero o principios de febrero siempre. Bueno, o sea que no es un tema tan catastrófico. Lo que pasa es que hay parte de la oposición que ha aprovechado y ha denunciado de alguna forma que debido a la falta de entendimiento que ustedes a veces no tienen en las formaciones que apoyan y sustentan este equipo de gobierno, pues que también era el motivo por el que los presupuestos no salían adelante. En principio ha habido consenso, por lo menos en las cuentas, entre el Partido Socialista y Coalición Canaria. Sí, por lo menos a grosso modo. Creo que la muestra la tuvimos ayer, donde nos hemos presentado, obviamente, los dos partidos políticos que formamos el grupo de gobierno, hemos presentado los presupuestos. En todo proceso de elaboración de presupuestos hay tires y aflojas, pero no solo cuando gobiernan en varios grupos políticos, sino cuando... En el mismo seno de la propia formación, exactamente, ¿no? porque todos los consejeros, en este caso, pues piden créditos para hacer lo que ellos prevén realizar durante el ejercicio,
y bueno, y los gastos son los que nos permiten los ingresos. Bueno, el caso es que son más de 111 millones de euros, son 2,5 millones más que en 2018, que ya era un buen presupuesto. El mayor de la historia. El mayor de la historia, y seguimos incrementando. ¿A qué se va a destinar este dinero, consejero? Bien, yo en principio, si quieres, te hago una pequeña referencia a la parte de ingresos para saber por qué se conforma ese volumen presupuestario. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Exactamente. ¿No? Yo creo que ¿Y a qué se debe el incremento hay también? varias cuestiones que son destacables y de forma muy rápida, sin entrar en el detalle. Obviamente, los fondos que nos transfiere el Gobierno de Canarias del FEDECAN, el Fondo de Desarrollo de Canarias, es un volumen muy importante que tiene nuestros presupuestos, son 14,5 millones lo que vienen para el 2019. Es importante también la aportación que realiza también el Gobierno de Canarias para el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias. En el caso del ejercicio 2019 son 3 millones más que se incorporan a ese plan, que supone 24 millones para realizar infraestructuras sociosanitarias. También el incremento en lo que son las competencias transferidas que tenemos el Cabildo del Gobierno de Canarias, pues la financiación aumenta en torno a un 9%, y sí es verdad que hay una pequeña merma en lo que son los ingresos procedentes del bloque canario. FIC, ¿no? Porque había un descenso de medio punto. Exactamente, del bloque canario de financiación, que bueno, son los recursos que obtiene el Gobierno de Canarias, que se reparten entre los cabildos, los ayuntamientos y el propio Gobierno de Canarias. En este caso, al haber una modificación de tipo del IGIT, del 7 al 6,5%, pues también nos repercute y tenemos ahí una pequeña baja en torno al 5%. Bueno, pues ese básicamente es lo que da lugar a un volumen presupuestario de los 11.300.000 euros. Estamos hablando de un 111.300.000 euros. Estamos hablando un 2,27% más que en el ejercicio anterior, y básicamente pues va destinado, por un lado, a la realización de esas infraestructuras sociosanitarias, muy importantes. Consejera, hablando de los ingresos, también entiendo que hay una parte que no viene de fuera, sino que se genera en la propia isla, como puede ser la actividad empresarial. ¿Supone que ha habido un dinamismo con respecto a otros años? ¿Hay una reactivación económica? En el caso del Cabildo, esa incidencia es mucho menos que la de los ayuntamientos. Los ayuntamientos cobran licencias, el Cabildo cobran tasas de algunos servicios que presta y alguna que otra sanción que puede existir. De la misma manera. Exactamente, pero un capítulo de ingreso que no tiene mucha repercusión en el volumen total presupuestario. En cuanto a los gastos, te comentaba, bueno, yo creo que hay que hacer referencia a ese plan sociosanitario que se pone en marcha en colaboración con el Gobierno de Canarias, que va a permitir, pues, por ejemplo, que ya comiencen las obras del Centro de Mayores de Puerto Rosario, que está adjudicada. Estamos hablando de un volumen de 10 millones de euros, lo que supone esa obra, pero además otras infraestructuras, como es el Centro de Salud Mental, como es el Centro de Mayores de Gran Trajar, o el Centro de Día también de Gran Trajar, la piscina terapéutica que está en ejecución. Bueno, pues todos esos proyectos están dentro de ese plan estratégico, o como queramos llamarlo, de infraestructuras sociosanitarias que ha firmado el Gobierno de Canarias con el Cabildo y que supone un volumen de 24 millones de euros para esta cuestión. Yo creo que 24 millones de euros que empezarán a ejecutarse cuando comiencen las obras. Entiendo que ya. Sí, bueno, hay obras que se están ejecutando, por ejemplo, el caso de la piscina terapéutica se está ejecutando. ¿Para cuándo estará, hay otras consejero? Tiene que estar ahora para principios de este año, porque está en una fase muy avanzada. Hay otras infraestructuras que van un poquito más despacio porque hay que adquirir los suelos y en algunos municipios tenemos dificultades para la adquisición de ese suelo, pero después hay otras, por ejemplo, como te comentaba, el Centro de Mayores de Puerto Rosario, que bueno, está adjudicado allá y la empresa tiene que comenzar a lo largo de este mes en todos los trabajos de comienzo de las obras. Es muy importante también la financiación que se destina a lo que son infraestructuras hidráulicas. Es uno de los capítulos en los que ustedes hacían mayor hincapié en este tema del agua, sobre todo. Sí, porque yo creo que estamos efectivamente durante un periodo que le estamos intentando dar un cambio a una circunstancia que es real y que tenemos que reconocer. Ha habido unos periodos de crisis que no ha permitido la inversión en este tipo de infraestructuras y, bueno, en algunos casos nos están generando problemas. Yo creo que desde el Cabildo, en un plan también estratégico que se ha planteado, estamos hablando de 34 millones, quiero recordar, lo que se va a destinar a infraestructuras sociosanitarias. Para el año 2019 estamos hablando de más de... infraestructuras hidráulicas. Hidráulicas.
Estoy queriendo resumir tanto que me salto los capítulos. Consejero, vamos a intentar darles alma a los presupuestos, porque las cuentas al final, los números van destinados a infraestructuras o a proyectos que van a repercutir en el bienestar de las personas, y es quizá más importante parar un poquito y decir, bueno, estas infraestructuras hidráulicas, ¿qué van a suponer? Bien. ¿Se garantiza el abastecimiento? ¿Se renuevan canalizaciones? ¿Qué va a suponer? Pues bien, va a suponer efectivamente intentar solucionar algunos de los problemas que se nos están generando. Tenemos problemas en los costes que supone la producción del agua. Bueno, pues ya está en marcha la instalación de un parque eólico que va a suministrar energía limpia, en este caso eólica, que va a suponer el abaratamiento del coste de producción. Por tanto, la repercusión en no subir la factura del agua como se ha comprometido. Estamos hablando de que existen pérdidas en la red de suministro de agua. Y un 53% son datos del CAF. Son unos datos que, bueno, es posible darles explicaciones, porque cuando hablamos de pérdidas, todo el mundo piensa en una manguera saliendo agua. Y lo que se ha demostrado es que no es una manguera saliendo agua. Se trata de contadores de 20, 30 años que no están funcionando y obviamente no facturan el agua que se está suministrando. Pues hemos puesto en marcha, se está instalando ya los telecontadores, que efectivamente están dando la lectura real, y cuando hay un problema se detecta en qué contador pues se está produciendo ese problema y se actúa hasta ahora las personas que tenían un contador que no funcionaba no decían tampoco nada. Exactamente. Bueno, no sé, como anécdota, comentaba el consejero hace unos días que, bueno, que una persona vino a quejarse porque le habían pasado una factura de 30 euros, cuando siempre ha pagado 6. Hombre, ha pagado 6 porque es el mínimo que se paga y tu contador no estaba contando el agua que te suministraba. Pero bueno, esa da solución también. Hemos tenido problemas de suministro en algunas localidades, por ejemplo en el Cotillo en verano, bueno, canalizaciones que estaban Cotillo, La Oliva también, en ciertas zonas. Canalizaciones que se pusieron en su día y estaban pensados pues para una población determinada. Ahora resulta que son núcleos que tienen hoteles, que tienen muchísimos apartamentos ocupados durante todo el año, etcétera. Bueno, pues lo que se incorpora son casi 1.600.000 euros, no, más de 1.600.000 euros, quiero recordar, para cambiar toda esa red y darle el diámetro necesario a esas tuberías para que llegue el suministro con garantía a esa localidad en este caso. Bueno, pues circunstancias de este tipo son las que se incorporan en el presupuesto. Digamos, eso va a evitar que este verano vuelvan a quejarse los vecinos y vecinas de falta de agua, de cortes constantes. Esa es la idea, es lo que comentaba. Cuando el diámetro es tan pequeño y de esa tubería chupa mucha gente, pues obviamente no llega el agua a todos. Consejero, lo que estamos intentando es solucionarlo. A este plan que van destinados, me parece que hablaba usted de 34 millones. Sí, porque no solo estamos hablando de estas cuestiones que están incorporadas en el presupuesto, sino estamos hablando de la instalación de depósitos que permitan el almacenamiento de agua. Estamos hablando de motores que permitan el producir mayor cantidad de volumen de agua, etcétera. Bueno, pues todo eso es un plan estratégico que se ha elaborado desde el Consorcio de Abastecimiento de Agua y que progresivamente se irán incorporando en los presupuestos para dar solución. Y son infraestructuras que se van a sufragar con fondos propios del Cabildo de Fuerteventura. ¿No se espera a la firma de ese convenio estatal del Plan de Obras Hidráulicas que permitirá también mejorar? Obviamente, esas son, lo comentaba antes, esas son las financiaciones que esperamos ver en los presupuestos, y como no nos llega esa información, tenemos que incorporar algunas de las inversiones, no todas, porque obviamente no tenemos esa capacidad financiera. Si no está permitiendo, por ejemplo, el FEDEGAN, los fondos de desarrollo de Canarias, el destinar parte de esos fondos a este tipo de infraestructuras hidráulicas. Hombre, pero la falta de convenio con el Estado, que es una de las críticas que están haciendo. Si esos convenios estuvieran ya en vigor, pues tendríamos mayor financiación y en estos presupuestos pues, tendríamos mayor volumen de ingresos y, por tanto, destinar más cantidad a estas infraestructuras hidráulicas. Hablamos también de las ayudas al agua agrícola, que es una de las reclamaciones que ellos hacen. Ustedes están sufragando, me parece que es el metro cúbico de agua, que está sobre los 2,5,6. Ustedes de esa cantidad a ellos les subvencionan con 2 euros, y ahora lo que hacen es incrementar la partida global de subvención hasta el 1,5 millón de euros, ¿no? Efectivamente, el compromiso es incrementar 500.000 euros más esa subvención que se da desde el Cabildo, en este caso a aquellas personas que destinan el consumo de agua a temas agrícolas. Y bueno, en este caso el compromiso es
intentar que esas ayudas puedan seguir creciendo. Para eso intentaremos, y era lo que comentaba antes también, que los costes de producción no se sigan elevando, porque los combustibles obviamente cada vez son más costosos y bueno, la introducción de energías limpias y más baratas, como es el caso de la eólica, pues nos va a permitir no solo mantener esa ayuda, sino incrementarla en el futuro. Temas importantes también que yo creo que se incorpora en el presupuesto es una apuesta por lo que siempre hablamos, ¿no? La diversidad en lo que es la actividad económica de Fuerteventura. Efectivamente, el turismo seguirá siendo nuestro motor, pero yo creo que se está haciendo una apuesta, y en este caso con un papel muy importante del Parque Tecnológico de Fuerteventura, con proyectos de relevancia internacional, como es el caso... Más de casi 3,5 millones de euros van destinados al Parque Tecnológico y al Geo Innovation. Al programa Canarias Geo Innovation. ¿Cómo va, consejero? Pues va muy bien, va muy avanzado. De hecho, ya están en la fase de empezar a licitar los proyectos, y para eso obviamente hace falta esa financiación. Financiación que no solo ponemos nosotros desde el Cabildo, sino también desde el Gobierno de Canarias, y, como decía, se desarrolla desde el Parque Tecnológico de Fuerteventura, que eso le está dando una relevancia mundial en proyectos de este para tipo. la gente, porque igual alguna persona que nos esté escuchando ahora y no caiga ahora mismo en qué consiste este programa. Pues el programa está planteado para dar soluciones innovadoras a problemas que se han detectado en Canarias. Tenemos un problema, por ejemplo, que se pierden vidas en las playas. Litoral, ¿no? Bueno, pues lo que se proponen es que hayan empresas que desarrollen tecnología que permitan evitar ese tipo de circunstancias. Tenemos problemas, pues, por ejemplo, de fugas de agua, por poner el caso que estamos hablando. Bueno, pues con una orografía muy extensa de terreno. Hay sistemas a través de drones, satélites, que permiten, pues, a unas profundidades determinadas detectar las humedades. Bueno, pues se podrán detectar al instante dónde están las fugas y actuar directamente. Estamos hablando que, bueno, a nivel de Canarias también los visitantes que vienen a nuestra tierra, pues algunas veces tienen problemas en los senderos y se pierden o tienen accidentes, y bueno, tienen que salir helicópteros que muchas veces están intentando localizarlos, bueno, se pierden mucho tiempo. Muchos recursos eso, públicos, bueno, pues que también cuestan mucho dinero. Hay sistemas, o por lo menos se está intentando desarrollar sistemas que den solución a ese tipo de cosas. Bueno, pues todo eso se va a desarrollar a través del programa Geo Innovation y desde el Parque Tecnológico, que va a permitir no solo que empresas de carácter internacional estén desarrollando esos proyectos aquí en la isla, sino que van a obviamente necesitar personas que trabajen en ese sentido, con lo cual va a ser también generar empleo, ¿no? Un motor generador, además de empleo cualificado, porque usted, que también lleva empleo, pues sabe que hay muchísimas personas en Fuerteventura muy bien formadas que luego no encuentran una salida laboral, y quizá esta puede ser el camino, ¿no? Efectivamente. Pongo como anécdota un proyecto que lamentablemente al final no nos salió, y bueno, era muy importante, yo creo, para la isla, un problema burocrático. En el caso de Telefónica, que tuvimos la posibilidad de instalar en el Parque Tecnológico un centro de ciberseguridad, cuando fuimos a Madrid a visitar a los responsables del proyecto, habían 15 jóvenes canarios trabajando allí. Y él decía, hombre, si yo a estos puedo jóvenes... tener este mismo trabajo en casa, me voy. En casa y en su tierra, pues obviamente estaría dispuesto a ir, ¿no? Bueno, pues circunstancias de esas, hay mucha gente joven y no tan joven formada en el sector de la innovación y las tecnologías, y bueno, pues es un foco de creación de otra actividad que puede ser importante para Fuerteventura y para Canarias. Patronato de turismo también hay que seguir haciendo promoción. El Patronato de turismo obviamente vuelve a incrementar su presupuesto, porque tenemos que seguir apostando, como decía, por ese motor de nuestra economía, que es el turismo, y bueno, para que vengan turistas y obviamente ahora con circunstancias que se están dando, como el Brexit, que nos puede afectar a Canarias, hay que seguir la recuperación de los destinos competidores directos, porque nos consta que ya hay ofertas de touroperadores en los hoteles en Fuerteventura con propuestas de rebajas de hasta un 70 y 60% en los precios. No somos a veces conscientes, pero... Exactamente. Lamentablemente, bueno, la competencia crea esas circunstancias también. Y la dura competencia, además, cuando no se puede competir en costes salariales, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Pues por eso tenemos que seguir apostando en darnos a conocer, en promocionarnos e intentar captar otros mercados que puedan venir a la isla. También se hace un esfuerzo muy importante en todo lo que son las políticas de ayuda, políticas sociales, obviamente, además políticas que durante la época de crisis fueron las más reforzadas en los presupuestos. En este caso,
si quieren verlo así, a costa de otras áreas que tuvieron que reducir sus presupuestos para, lógicamente, apoyar a aquellas personas que peor lo estaban pasando. Bueno, pues ahora que se está mejorando un poquito la economía, hacemos un esfuerzo también en recuperar esos apoyos a otros sectores, por ejemplo, el sector primario, lo que es la ganadería, la agricultura, experimenta para este presupuesto un 41% de incremento en todo lo que son. Pero la parte social no tiene una merma. No, por supuesto. Estoy diciendo que seguimos apostando por las políticas sociales. Además, no se puede dejar de ayudar a la gente que lo está pasando peor, pero sí es verdad que hemos mejorado con respecto a 4 o 5 años antes. ¿Hay una menor demanda ahora de ayuda social? Yo creo que sí. Desde el momento que hay más empleo, pues la gente no necesita tanta ayuda. Pero bueno, insisto que seguimos con ese apoyo porque no solo estamos hablando de desempleo, sino estamos hablando de colectivos que están haciendo una labor extraordinaria en distintos cuestiones que tienen que ver con la ayuda a las personas. Hacemos una apuesta muy importante por el sector deportivo. Se incrementan un 90% las ayudas con respecto al presupuesto inicial del 2018. ¿Habrá nuevas infraestructuras deportivas planteadas? Sí, hay 1,5 millones también para infraestructuras deportivas. Sí, es verdad que en esto, y lo he comentado con el consejero del área, no se trata de poner en el presupuesto quiero hacer un campo de fútbol, quiero hacer un terreno de lucha. Que también, porque le voy a preguntar por el de Antigua, a ver si ya tiene ficha. Es que primero tenemos el terreno donde podemos hacerlo, tenemos el proyecto donde podemos hacerlo, vamos a hacerlo. Dinero, es a lo mejor una barbaridad, pero decirlo así, pero dinero precisamente el Cabildo no tiene problemas de dificultad de financiación. Algunas veces lo que nos faltan son los proyectos. Y bueno, queriendo algunas veces quedar bien, pues incorporamos a presupuesto infraestructuras que lamentablemente no se van a poder ejecutar porque no existen esas cuestiones que son previas. No existe el suelo, no existe el proyecto, pues sí, queda muy bonito poner 1 millón de euros para hacer una ciudad deportiva, pero si no tiene dónde hacerla, obviamente eso no se ejecuta. ¿Estamos hablando del caso de Antigua? No, yo no estoy hablando de ningún caso. Hay algunos municipios que tienen menos dificultad porque tienen planes generales y tienen zonas ya determinadas para eso. Hay otros municipios, que su urbanismo no está tan desarrollado, no tienen esos espacios y nos vemos en dificultades porque la financiación existe, pero no hay dónde ponerlo y que reúna urbanísticamente las condiciones. Yo creo que ahí también se hace un esfuerzo muy importante en los presupuestos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las ayudas a los clubes, a aquellas asociaciones que están con los niños y que están haciendo una labor extraordinaria. Yo creo que además de cara al futuro, ¿no? Evitando que vayan a sitios o lugares perjudiciales. Hablamos también de esas transferencias de capital que hablábamos al inicio, pero dándoles forma, pues esto se puede transformar en obras, por ejemplo, en la zona comercial abierta de Gran Tarajal por valor de 1.125.000 euros, una obra importante, sobre todo en un municipio que aspira, ¿no?, a, si no convertirse en municipio turístico, digamos, denominado así, pero sí a servir de tractor para atraer al visitante y poder de alguna forma también diversificar su economía y dar un futuro a los jóvenes que se van del municipio. Sí, cuando hablamos de transferencias de capital, estamos hablando de inversiones, ¿no? Hay 2 bloques que son lo que son creación de infraestructuras en el presupuesto. El capítulo 6, que son las inversiones que desarrolla directamente el Cabildo de Fuerteventura, y después está el capítulo 7, que es el de transferencia de capital, que son aquellas cantidades que el Cabildo transfiere a otros organismos para que desarrollen proyectos de inversión. En este caso que estás comentando, pues efectivamente es un volumen muy importante. Estamos hablando de fondos que vienen del FEDECAN para desarrollo de este tipo de infraestructuras y que se transfieren, por ejemplo, por la zona comercial abierta de Gran Tarajal, como sitio para Corralejo, para la calle Garzón, la Avenida del Carmen, Museo Orchilla, Pepe Damaso también en Pájara, 1,5 millones. Son todo esto infraestructuras que han sido solicitadas por los ayuntamientos y que hemos acordado dentro de esas comisiones que tenemos de seguimiento del desarrollo de los fondos FEDECAN y en este caso están contemplados en los presupuestos esas transferencias de crédito para que sean ellos quienes impulsen esas infraestructuras. ¿Cómo valoraría estos presupuestos? ¿Cómo los calificaría usted? Bueno, yo creo, por un lado, la parte más anecdótica, si quieren verlo así, son unos presupuestos nuevamente históricos en el Cabildo de Fuerteventura, la segunda vez que superamos los 100 millones de euros de presupuesto,
presupuestos que, bueno, que también tenemos que reconocer que están sustentados en aportaciones que hace básicamente el Gobierno de Canarias, aparte de los fondos nuestros, de los que vienen regularmente, pero lo que le está dando el salto cuantitativo son esos fondos FEDECAN o el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias. Y yo creo que después en lo que es el desarrollo del presupuesto está muy pensado en dar soluciones a cuestiones que quizás teníamos con un poquito de déficit en la isla de Fuerteventura, lo que comentaba, el tema agua, ¿no? sociosanitario, el tema hidráulico y obviamente el colaborar con colectivos, con personas que están haciendo una labor social bueno, extraordinaria y que hay que seguir apoyando. Los presupuestos presentados son importantes, pero el grado de ejecución de esos presupuestos o el grado de inversión también lo son. Yo no sé el grado de ejecución de los presupuestos de 2018, si tienen ustedes cifras ya. No están todavía contabilizando, porque al final de año es cuando normalmente se presentan todas las certificaciones. Están ustedes ajustando todavía, ¿no? Los costes que suponen, por ejemplo, la gestión de los centros sociosanitarios que tiene el Cabildo, que bueno, obviamente presenta las facturas del mes de diciembre, o en este caso de noviembre, lo presenta a finales de diciembre, bueno, todo eso está contabilizándose. Pero yo quiero hacer una reflexión con el tema de la ejecución presupuestaria, que obviamente cuando hay presupuesto hay que intentar ejecutarlo lo máximo posible. Pero lo digo porque salen algunas veces notas de prensa, sobre todo de otros partidos. Normalmente cuando está en la oposición lo critican, cuando están gobernando les parece normal porque saben cómo es el funcionamiento presupuestario. Pero voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de infraestructura, obviamente para tú licitarlo tienes que tener en el presupuesto el crédito suficiente. O sea, si voy a poner un caso concreto. El Centro de Mayores de Puerto Rosario. Para poder licitar el Centro de Mayores de Puerto Rosario son 10 millones de euros, tienes que tener 100 millones de euros en el presupuesto. Y lo tienes que tener el día 1 de enero, en principio, para que empieces por el procedimiento de licitación. En un proceso de licitación de este tipo, fácil, pues te pegas 6 meses, 7 meses y las cosas van relativamente bien. Adjudicas. Obviamente, en lo que te queda de año no vas a gastarte los 10 millones. ¿Quiere decir eso que se perdió el dinero y no se va a hacer la obra? Obviamente no. Son créditos que están comprometidos y automáticamente se incorporan al presupuesto siguiente. Para que la gente que nos está escuchando, un segundito, simplemente, o sea, si ustedes, por ejemplo, habían comprometido 50 y han gastado 30, aunque pase de año esos 20 que quedan, se podrán ejecutar en el año siguiente. De lo que son los créditos comprometidos, sí, de este tipo de cuestiones. Voy a poner 2 ejemplos más. El Plan de Infraestructuras Sociosanitarias. Hemos ingresado hasta ahora, nos han transferido hasta ahora el Gobierno de Canarias 8 millones. Hemos licitado obras y esos 8 millones, obviamente, en este caso, como ya se han justificado casi 2 millones, lo que se incorpora son 7 millones al nuevo presupuesto. No es que se pierda ese dinero, sino que el presupuesto que vamos a aprobar se incrementará en torno a los 7 millones más para desarrollar esas infraestructuras que se están licitando. El tema de los fondos del FEDECAN, 14 millones de euros. El periodo que tenemos para ejecutar el FEDECAN es desde el inicio de año hasta julio del año siguiente. Quiere decir que todavía hasta julio del 2019 podemos ejecutar obras de FEDECAN. Obviamente los fondos que no se han ejecutado durante el 18 se incorporan automáticamente y podemos seguir ejecutando. Quiero decir con esto... Que la gente esté tranquila, que no se pierde dinero, que no hay que devolverlo, que se queda en Fuerteventura, entonces, que parece que es uno de los mensajes un poquito... Mucha gente, pongo un ejemplo, lo digo por ejemplo con un presupuesto que no es nuestro, que es del Gobierno de Canarias. Cuando no ponemos 25 millones para hacer el hospital, no ponen dinero para hacer el hospital. Es que no te vas a gastar los 25 millones de euros en el hospital. No te vas a gastar 25 millones en un año. Y al final lo que estás es perdiendo financiación porque parte de esos créditos podías destinarlo a cosas que sí se pueden hacer durante el año. Entonces, algunas veces la demagogia, y eso bueno, es culpa nuestra, de los políticos, nos ponemos algunas veces... Por eso les invitamos y les decimos, por favor, explíquennos las cuentas, porque entonces, para los que somos profanos, pues necesitamos entenderlas. Hay que poner el presupuesto a hacer posible lo que se puede ejecutar. Y, lógicamente, intentar por lo menos licitarlo, porque eso te compromete el crédito y lo vas a incorporar al presupuesto siguiente. Pero bueno, no quiero enrollarme demasiado tampoco en esta parte. No, vamos a ir concluyendo ya, porque al margen de los presupuestos, usted también es el consejero de empleo del Cabildo y han puesto ahora un proyecto de inserción laboral que se llama A tu lado y que está dirigido a desarrollar acciones para la búsqueda de empleo con jóvenes que han participado y finalizado el proyecto Fuerteventura Emplea 2017, que están además inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Un colectivo bastante complicado al que acceder y que una vez que se les mueve es
Hay que seguir de alguna forma apostando por ellos y conseguir al final la inserción en el mercado laboral, que es el objetivo último. Efectivamente, esto es yo creo una iniciativa muy positiva del Servicio Canario de Empleo. Con estos proyectos que hacemos normalmente, los ayuntamientos también lo realizan, en este caso el Cabildo, pues durante una serie de meses están jóvenes que se están formando en temas académicos y al mismo tiempo están realizando una tarea práctica y efectivamente después necesitan tener esas capacitaciones para incorporarse en el mercado laboral, el saber hacer un currículo, saber que tiene que tener un comportamiento determinado, el tener según el sector donde te quieres insertar pues unos conocimientos, si es en el sector de la hostelería pues tienes que tener manipulador de alimentos, pues todo ese tipo de conceptos son los que, en este caso, en un proyecto del Servicio Canario de Empleo, pues estamos intentando desarrollar y que estos jóvenes que han participado con nosotros en el Fuerteventura Emplea, pues tengan esas habilidades y que les sea mucho más sencillo el incorporarse al mercado laboral. Consejero, antes de despedirlo, ahora que hemos visto ese consenso en las cuentas de la isla, ¿para cuando el PIOF van bien las cosas o hay tirantes todavía? ¿Qué nos puede decir? Incidente no, es una responsabilidad que yo no llevo directamente. Sí es verdad que hemos estado en distintas reuniones, yo creo que las últimas se ha avanzado bastante y la idea sigue siendo la misma. Dentro de lo que hemos acordado, tanto Coalición Canaria como el Partido Socialista, intentar que antes de finalizar este mandato, pues por lo menos inicialmente pueda estar ese documento. Insisto, no es una responsabilidad que llevo yo, pero... No, pero usted como está dentro nos puede ir diciendo si realmente existe esa cercanía. Depende mucho también, porque muchas veces queremos hacer cosas, me refiero desde la parte política, pero después la burocracia y los pasos que exigen este tipo de documentos se complican. Y el entendimiento que es tan necesario para sacar adelante. Insisto que en esa parte yo creo que hemos avanzado muchísimo. En los últimos meses se ha avanzado muchísimo porque hemos tenido reuniones y reuniones prácticas en mesa donde se han explicado el documento más o menos al detalle y sabemos por dónde van los tiros, por decirlo de una forma más sencilla y siempre que se ajuste a lo que hemos dicho, por lo menos desde la parte de Coalición Canaria, nosotros hemos, con respecto a este tema tan importante para la isla, llegado a un acuerdo con el Partido Socialista en un programa de gobierno que dice que, partiendo de la base del documento de 2015, aquellas incorporaciones que por normativa o por oportunidad, si así se viera, se incorporasen, y en eso se ha trabajado y yo creo que puede, si no nos complica mucho la parte burocrática, el poder tener aprobado inicialmente el documento antes final de mayo. Rafael Páez, muchas gracias por haber estado con nosotros y haberle puesto un poquito de corazón a estos números y a estos diagramas que tenemos que a veces, pues nos cuesta, ¿no?, de ir desgranando y entender qué va a suponer al final para el bienestar de la ciudadanía. Sí, realmente quizás quienes estamos en esta parte de números y nos toca hacer ajustes y tenemos que recortar de partida para intentar encajar gastos e ingresos, quizás no tenemos esa visión tan directa de lo que supone, ¿no? Porque cuando estamos hablando de infraestructuras sociosanitarias, por ejemplo, no solo estamos hablando de aquellas personas que pueden beneficiarse de esos espacios, sino estamos hablando de que van a haber empresas constructoras que van a contratar gente para que se hagan esas infraestructuras. Cuando estamos hablando de temas hidráulicos, no solo estamos hablando de abaratar el agua y que le llegue el agua a la gente, sino que estamos hablando de empresas que van a tener que hacer esas obras y que generan empleo. Todo es una red, ¿no? Exactamente. Gracias, Rafael Páez. Un saludo.